Bueno, felicidades por la película, increíble, emotiva, potente. Cuéntame, además yo conocí el proyecto hace mucho tiempo, además porque yo trabajaba en TVN y yo estaba en el comité de proyecto y la llevaste una vez al comité de proyecto, la película. No sé si era porque iba a ser, quizás había una opción de serie. Una presentación que fue desastrosa. ¿Estaba la presentación? Sí, yo estaba en la presentación del comité de proyecto. Fue lo más atroz que he tenido en la vida. No sé qué pasó, pero fue... Pero quedamos súper enganchados de la historia, porque la historia ya, o sea, el puro pitch de la historia ya es alucinante. Así que llevas Pero harto tiempo con esta historia, porque eso fue el 2015 cuando yo estaba ahí. el ¿Cuánto? 2015 puede haber sido un poquito después, Claro, porque el 2015... pero quizás ahí estabas recién con el pitch, con el preproyecto, quizás, una cosa así. Sí, bueno, Sí. no, el 2015 yo ya estaba Ah, ya, trabajando, pero ya. así como tratar de involucrar a TVN creo que fue después, pero no me acuerdo bien. Bueno, entonces, ¿cómo llegaste, cómo se te ocurrió contar esta historia de Rodrigo Rojas de Negri, el caso Quemados? Eh, lo que pasa es que es de esos hechos, de esas historias que calan fuerte, que son parte como de mi historia, de la historia colectiva, yo creo que es de la historia de Chile. Una noticia que se escucha, digamos, cerca de mediodía y que dice que a dos jóvenes los quemaron. Y es una cuestión tan inconcebible, tan tremenda, que te deja pegado y te deja pegado no solo ese día con esa noticia, sino que los días siguientes, qué es lo que pasaba en la posta central, cómo seguían las heridas de ellos, cómo estaba Rodrigo, cómo estaba Carmen Gloria. Yo siento que ahí empezaron a ser parte como de la historia personal, o sea, ellos ocupan un lugar en mi memoria y yo creo que en la memoria de todos los que vivimos y han heredado también como esa historia. O sea, yo creo que es muy potente. Bueno, siguiendo después esos días, la muerte de Rodrigo, las operaciones de Carmen Gloria, el que se va a Canadá. O sea, yo creo que la historia estuvo presente durante mucho tiempo en mi vida y de repente surge en conversaciones, surge como, eh, ¿por qué no la haces? ¿Por qué no la hago? Eh, aparece. Y hay un minuto, que no sé cuál es, en que tú decides hacer una película, porque para hacer una película, digamos, hay que juntar harta energía, yo por lo menos, yo creo que todos, pero para mí significa un momento en que tú dices, este proyecto lo vamos a empujar hasta que se concretice, y eso uno sabe que es mucho tiempo. Eh, en Chile, de mi experiencia, sé que toma años, entonces que hay que diseñar la fuerza como para lograr concretizarlo. Pero hay un momento en que este proyecto aparece y apareció eh, con la invitación que tú haces a otro y le dices, hagámoslo, postulemos al fondo, trabajemos el guión, hagamos un diseño de producción. Entonces, involucras a otros y con la fuerza de los otros nos vamos alimentando y llevándolo adelante. Yo creo que eso es más o menos, pero la génesis está en ese 2 de julio del 86. Ahí está, en esa noticia brutal, escuchar la radio cooperativa, eh, claro que marca y marca las vidas. ¿Y por qué decidiste contarla desde como los últimos meses de Rodrigo Rojas, ficcionar también un poco? O sea, obviamente no es es una ficción,
pero decidiste tomar un punto de vista en particular, que son los últimos meses de Rodrigo Rojas, mientras él muestra también su faceta de fotógrafo, su interés en la fotografía, hasta que finalmente ocurre este hecho. ¿Cómo fue la decisión de elegir ese momento en su vida? Es un periodo que, que abarca el entusiasmo de Rodrigo a la llegada a este país, o sea, digamos como que es un periodo que se demarca muy claramente. Él se fue muy niño, se fue a los 9 años a Canadá primero y a Estados Unidos después. Eh, Vive escuchando por un mundo exiliado, vive escuchando de Chile. Entonces el momento en que él vuelve, al momento en que lo queman, es un periodo súper claro de un joven que llega con un entusiasmo a tratar de aprender un país que ha escuchado, que ha estado presente en la nostalgia de mucha gente, en las noticias, pero que necesita y quiere conocer. Entonces, entre ese momento y el momento que el país lo destruye, eh, me pareció que era el lugar para contar la historia, el lugar en que esto ocurría. Entonces, claro, tomamos ese segmento de tiempo. Y, y la ficción es porque eh, es una historia que, si bien tú siempre que tomas un hecho, y un hecho como este, con ese nivel de dramatismo, ese nivel de raigambre en la historia, ese peso que tiene en la memoria y en la vivencia de la dictadura, eh, a- con eso, y más allá de eso, uno siempre quiere hablar de otras cosas, hablar de, en este caso, de un barrio, de una forma de vivir, de un mundo que ocurría dentro de las casas, de un mundo amenazante que ocurría afuera, cómo era esa relación y cómo era un mundo en un vecindario con personajes que habíamos conocido, el guionista y yo, en distintos momentos de la vida. Se va vistiendo una película y va despegándose del material documental y empieza a construirse en la ficción. Y siempre, sea documental, sea ficción apegada al documental o más desapegada, siempre es una interpretación. Entonces, aquí decidimos construir esa interpretación alejándonos de los personajes reales. Rodrigo y Carmen Gloria son ineludibles, son los protagonistas, son los que sufren la historia, son los que fueron quemados. O sea, era muy difícil contar la historia de dos jóvenes quemados en Chile sin decir sus nombres son ineludibles, sus nombres son parte nuestra. Eh, no así, digamos, el resto de los personajes. Entonces, el resto de los personajes empiezan a adquirir otras carnes, otros cuerpos, otras formas, y empiezas a construirlos con, con la libertad que te puede entregar la ficción. Yo siento que también Rodrigo y Carmen Gloria están pensados por nosotros. Carmen Gloria, que es la que narra, que es la que recuerda, que es la que imagina más bien a Rodrigo, es la que supone, Rodrigo estaba aquí, pensaba esto, ¿cuándo nos vamos a encontrar? Va como de alguna forma también especulando en la historia de Rodrigo. Es un personaje que nosotros imaginamos imaginando. Entonces es un personaje que, que también evidentemente se despega del personaje real. Son interpretaciones, es como nosotros visualizamos a ese Rodrigo y a esa Carmen Gloria
que nos marcaron. Sí, sí, de hecho te iba a preguntar por ese tema de la narración, que es súper interesante de que Carmen Gloria esté narrando la historia. Cuéntame, entonces Carmen Gloria no participó dentro, no fue entrevistada ni participó del proceso como de investigación o de la pre de la película, no estuvo involucrada directamente. No, en la historia o en el guión, no. Yo conversé con ella, he conversado varias veces. Eh, Ella inspira, mis conversaciones con ella inspiran, o sea, eh, de alguna forma ella me abre imágenes, me abre situaciones, pero no está involucrada ni en, no está involucrada en la escritura, ella no conoció el guión, no lo ha conocido, no, pero sí, y es algo que a mí me importa mucho y que ha sido súper potente, es que ella ha confiado absolutamente en la película, en mí para hacerla. Ha sido, por eso te digo, de alguna forma me abre puertas y me inspira y ha sido apoyadora y potente, sí. Pero ella no conoce. No conoce. Buenísimo. Bueno, y una de las polémicas que ha pasado desde el estreno, que fue muy exitoso, además de más de 81.000 espectadores tuvo y agregaron más funciones, es, bueno, las polémicas, el tema de la Verónica de Negri, la mamá de Rodrigo Rojas, que ella, claro, no entendió este concepto tampoco de la interpretación y la ficcionalización y sintió que ella, claro, no fue incorporada dentro del proyecto. ¿Cómo lo ves tú? Por qué pasó? ¿Cómo fue tu decisión de no incorporar la visión o el punto de vista de la familia? A mí me habría encantado que ella estuviera. O sea, de hecho, yo me comuniqué con ella, le planteé que quería hacer esta película y que quería encontrarme con ella y ella se negó. O sea, a mí me habría encantado, digamos, haber tenido un diálogo con ella como lo tuve con Carmen Gloria. Eh, Ella no quiso, incluso después, cuando estábamos terminando la película, digamos, también tuvimos contacto con ella y ella lo interrumpió. Pero más allá yo entiendo profundamente el dolor de Verónica. Es inimaginable, o sea, para una madre, o sea, imaginar eso es un dolor infinito. O sea, yo no puedo sino empatizar con ella, dolerme con ella, es tremendo. Entonces yo entiendo su dolor y creo que, que todo lo que ella hizo en relación a esta película está marcado por el dolor y la rabia que tiene con un país donde no se ha hecho justicia. Creo que la película tiene poco que ver en eso. Creo que ella no entiende que la película es más bien aliada, que está desde el lugar de ella, de su hijo, de la Carmen Gloria. Pero yo creo que lo más interesante ha sido una conversación que se ha abierto. Yo creo que esta película ha servido para abrir muchas conversaciones. Uno que es permitir que se siga hablando, que se hable del crimen contra Rodrigo y la Carmen Gloria. Siguen sueltos los asesinos y los criminales, siguen sueltos, siguen sin tener condena. Eh, Creo que es importante que se hable, que siga el tema de la memoria presente. Se ha abierto también la conversación de lo impresionante que es que algo que sucedió hace 35 años esté tan presente hoy día, con violaciones de los derechos humanos hoy. O sea, que de la mirada
destruida de Rodrigo, hoy día hablemos de otras miradas vulneradas y destruidas, que tenga una resonancia tan grande en el presente. Se ha abierto otra conversación que tiene que ver con si tenemos derecho a contar estas historias. ¿Tenemos derecho o le pertenecen a la familia? ¿Tenemos derecho como creadores a mirar la historia de Chile? ¿Tenemos derecho a contar las historias que han sido de impacto absolutamente fundamental en nuestra vida? ¿O no tenemos derecho y pertenecen al mundo privado? Yo creo que esa es una conversación que se ha abierto, que es súper interesante, y creo que es una historia que nos pertenece a todos. Es una historia que afortunadamente existe la libertad de expresión, debe existir y tenemos que cautelar por ella para que estas historias no queden en el olvido. Para que no las tapemos, o sea, no nos ensellezcamos, no las tapemos con tierra, que estas historias se puedan contar. Y esta historia puede tener muchas versiones, y se pueden escribir libros, se pueden hacer películas, y podemos mirarlas desde distintos lugares, pero lo importante es que se miren, lo importante es que podamos seguir contando. Entonces creo que la conversación que se ha abierto, que la película ha permitido también que se abra, es sobre el derecho a contar, el derecho, la libertad de expresión, la posibilidad de narrar en términos de distintos géneros, poder contar desde la ficción. Yo creo que ha abierto muchos temas y eso a mí me tiene muy contenta, porque creo que las películas mueven energías, mueven pensamientos, mueven sensibilidades, mueven muchas cosas, y que una película permita abrir tantas conversaciones, creo que es súper valioso. Y para mí es como que tú dices, tiene sentido haberla hecho, tiene sentido haber pasado todos estos años construyendo este proyecto. Súper. Tú mencionaste también una cosa súper interesante que tiene que ver con el tema de la violación de los derechos humanos que vimos además hace poco en el estallido social, que esta historia se asemeja harto también además a lo que pasó con Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, que además Gustavo Gatica también estaba sacando fotos, claro, también estaba sacando fotos y tampoco era que fuera muy involucrado políticamente, que ni fuera activista ni nada. Qué increíble cómo se vuelve a repetir un poco esa historia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo resuena esto además tan 34, 35 años después? Es bien impresionante porque nosotros filmamos en septiembre del 2018, antes del estallido. Entonces en ese minuto era la historia dolorosa de Rodrigo y la Carmen Gloria. Mientras filmábamos nosotros decíamos, a él lo van a matar. O sea, era como ir encantándonos con este personaje y ir reconociendo, sabiendo que nos íbamos a encontrar con una historia brutal. Pero cuando ya habíamos terminado el montaje, antes de la postproducción, sucede el estallido social y empezamos a ver esta destrucción de ojos, destrucción de mirada, estos disparos directos a los ojos, esta forma de matar y matar miradas, o sea, es una cuestión demasiado impresionante lo que ocurrió. Entonces, evidentemente, la resonancia que tiene la película y que se transformó para nosotros, o sea, para mí era una película que tenía que ver con la memoria y una memoria cuando la filmamos 33 años antes, o sea, era una historia que formaba parte de la historia de la dictadura, pero no tenía la contingencia, la vigencia, la existencia que tuvo el 2019, el 2020, que tiene hoy día, en que sabemos no solamente de la mirada que perdió
Gustavo Gatica, la Fabiola Campillay, y hay otra, una profesora también, sino que también muchos ojos perdidos, muchas miradas con daños oculares, fotógrafos, mucha gente manifestándose pacíficamente. O sea, nada permite, digamos, una violación tan brutal a tu vida, a tus derechos humanos. O sea, nada, o sea, tú puedes hacer una barricada, pero no justifica ningún tipo de violencia tan brutal. O sea, es una cuestión que no tiene proporción. Eh, eso. Sí, es bien impresionante. Bueno, como ahora se extendieron las funciones online hasta el 30 de abril, tengo entendido, ¿qué le podrías decir a la gente para invitarla a ver la película en las funciones que quedan? Que es una película que va a transitar con ellos desde las emociones, desde un mundo cotidiano, amoroso, cercano, de barrio, eh, con, con intimidades, con cariño, al mundo que amenaza, al mundo exterior, al mundo que acecha desde la dictadura. Y ese tránsito es un tránsito que vamos a hacer juntos desde las emociones, desde una forma de estar. No es un vínculo solo con el horror, es un vínculo desde el amor. Entonces es una película que si bien trata de una historia que no queremos volver a vivir, a repetir, a escuchar, a sentir, a tener, es una historia que también habla de las vidas, habla desde las vidas. No habla solo de la destrucción y la ausencia, sino que habla de la vida de Rodrigo y de Carmen Gloria.